Bueno, esto es la parte número 2 del tutorial de Word de atajos de teclado. Si queremos acceder al menú de formato con todas las opciones que tenemos posibles, como por ejemplo cambiar el tipo de letra, que en este caso sería la forma de la letra, que puede ser una fuente tipográfica como Calibri, Arial, Times Roman, entre las más conocidas. Cambiar el estilo de fuente, ya sea que la letra sea normal, que sea cursiva, que sea negrita. Cambiar el tamaño de letra, más grande, más pequeño. Subrayar una palabra, generarle un cambio de color o efectos como tachado, doble tachado, sombra, relieve. En ese caso nosotros vamos a hacer el atajo de teclado para poder acceder al menú con control más M. Todos estos elementos de formato podemos aplicárselo desde el inicio o mientras vamos realizando el archivo de texto. Es importante saber que para desactivarlo hay que volver a realizar la combinación de teclas o volver al menú de fuente. De lo contrario, el texto mantendrá las características que le hayamos otorgado. ¿Qué quiere decir? Si yo empecé a escribir en Calibri, va a seguir todo el texto escribiendo en Calibri. Si yo empecé a escribir en un tamaño de letra 20 y no se lo cambié, todo nuestro texto va a estar en tamaño 20. Entonces es importante saber eso, que hay que volverlo a desactivar o cambiarlo, o si no, de lo contrario, todo nuestro documento va a ser con esas características que nosotros elegimos. Si con respecto al formato, pero en particular el estilo de fuente, si yo quiero que esa fuente tenga algunos cambios, por ejemplo, quiero que sea una letra cursiva, que en este caso sería con una pequeña inclinación, voy a hacer control más K. Si yo esa letra quiero que esté en negrita, entonces la tipografía va a estar un poco más gruesa, voy a hacer control más N. Si yo quiero que esté en negrita y a su vez en cursiva, voy a hacer primero control más K y control más N. Y vuelvo a recordar eso, que si yo le apliqué alguna de esas características de estilo de fuente y no se lo cambio volviendo, digamos, a desactivarlo otra vez con las mismas combinaciones de tecla, va a seguir escribiendo en negrita durante todo el texto que yo siga escribiendo. En el caso de formato de párrafo, yo ahí estoy hablando del bloque de texto, ¿sí? Ya sea la oración o el párrafo. Entonces el cambio que yo le otorgue acá va a ser para todo, para el párrafo, para las palabras y las oraciones que lo formen. Y al igual que el estilo de fuente, lo podemos determinar desde un principio o luego de escribir, pero tengo que seleccionar primeramente qué parte es la cual yo quiero darle ese formato específico de párrafo. Y al igual que el estilo de fuente o todo el formato de fuente, si yo quiero que sea solo una parte, después lo tengo que desactivar, si no va a mantener ese formato durante todo el archivo. Básicos de formato de párrafo es la alineación. En este caso vendría a ser en qué lugar se ubica el párrafo en relación a la hoja. Si yo quiero que el párrafo esté alineado hacia la izquierda, va a ser control más Q. Si yo quiero que esté alineado a la derecha, va a ser control más D. Si yo en cambio quiero que esté centrado en el medio, va a ser control más T. Y si yo quiero que esté justificado, que en este caso mantendría alineado a los dos márgenes, ya sea derecha o izquierda de la hoja, voy a hacer control más J. Acá hay una aclaración con respecto a las versiones de Word. Solo en el Word 1997 o versiones 2003, si yo quiero a este formato de párrafo agregarle numeración y viñetas, que sería para generar un listado, primero tengo que acceder al menú de formato. Entonces voy a apretar en simultáneo Alt más F. Y luego ahí voy a elegir numeraciones y viñetas con la letra N. Y después entre las opciones desplegadas yo puedo ir con el tabulador o las flechas del teclado ir eligiendo. Pero si en cambio tenemos una versión de Word del 2007, para el formato de párrafo de numeración y viñetas, primero para poder acceder a ese menú formato, yo voy a hacer Alt y después la letra O. Y si después quiero numeración, voy a apretar la letra N. Pero si en cambio yo quiero las viñetas, voy a apretar la letra Ñ. Y entre las opciones que se despliegan, yo ahí puedo ir eligiendo, desplazándome
con las flechas del teclado o con la tecla tabulador.